Antes que nada, bienvenidos todos a su casa, la Cámara de Diputados. Lo hago con todo respeto a nombre de mis compañeros diputados y a nombre personal. Señor Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, acompañado de su señora. Señores integrantes de los grupos y organizaciones de Concertación AC, compañeros legisladores, señoras y señores, amigos todos. Voy a hablar esta mañana brevemente sobre la trascendencia del artículo 1 constitucional en la reforma del 2011 y su implementación nacional. Como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo secretario de la misma, quiero mencionar algunos puntos sobresalientes. Es un honor, en primer lugar, que se me haya distinguido para hablar frente a ustedes en este foro Premio Juárez, a lo más destacado del civismo y los valores, en una fecha tan significativa como es este 21 de marzo. Todos sabemos que en este día se conmemora el natalicio del presidente Benito Juárez, ya que encarna, quizá, como nadie en la historia de México, los valores de la constancia, fortaleza y sobre todo la perseverancia que nuestro héroe nacional mostró al habernos salvado del invasor imperialista francés. Más allá aún de la figura de este gran personaje, me gustaría ubicar a estas personas liberales, todos que lo acompañaron durante el tiempo que ejerció el poder en nuestro país. Ellos son los rostros visibles como Francisco Zarco, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Jesús González Ortega, Vicente Riva Palacio, don Sebastián Lerdo de Tejada y sobre todo los desconocidos que lo apoyaron para expulsar al invasor y recuperar la República. Todos ellos moldearon con su civismo, coraje, entrega y patriotismo el rostro que aún conserva nuestra República. Y ustedes, a través del trabajo que realizan, forjando generaciones cuyo referente básico de conducta sea el comportamiento ético, fundamentado en los valores universales, pueden considerarse como herederos y depositarios de estos próceres. Les doy yo las gracias por esta gran labor. México preserva el testimonio de la lucha de la generación de la República restaurada, que fue liderada por Juárez, pero también contiene los ideales que persiguieron los insurgentes y los próceres de nuestras luchas por la libertad y justicia. La Constitución mexicana es el documento que plasma nuestra forma de vida, de convivencia social, nuestra cultura y nuestras aspiraciones, de tal suerte que en 136 artículos coexisten en todos los tiempos, pasado, presente y futuro de la nación, que se condensan en ella. Y dadas las limitaciones del tiempo, hoy quiero hablarles sobre un artículo de nuestra ley fundamental, un solo precepto que da fe y sustento sobre este devenir, al artículo 1 constitucional, mismo que es la piedra angular de nuestra Carta Magna, no solo por su orden cronológico, sino en razón de su contenido, los derechos humanos. Si bien es cierto que la primera Constitución, que contiene un capítulo exclusivo dedicado a los derechos fundamentales de la Ley Fundamental del 1857, justo es decir, que el título que este ostentó fue el de Derechos del Hombre, como consecuencia de las corrientes filosóficas y naturalistas imperantes en esa época. Así, su artículo primero decía: el pueblo del mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. El espíritu de este precepto se mantuvo por el constituyente del 17, quien estableció en su artículo primero
En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Continuando, sin embargo, ahora, con la modificación sustancial del reconocimiento de los derechos contenidos en la Constitución de 1857, pasamos a su otorgamiento en la del 17. Esta concepción se mantuvo hasta la reforma constitucional que ahora nos rige, que se dio en junio de 2011, que trajo consigo una revolución respecto a la concepción e interpretación de los derechos fundamentales, como a continuación describiré. Número 1. Del otorgamiento de derechos establecidos en 1917 regresamos al concepto de reconocimiento. Este cambio semántico es fundamental porque es con él que se reafirma que los derechos humanos son independientes en cuanto a ese reconocimiento, es decir, no se tienen que reconocer, simple y sencillo y sencillamente existen, se aceptan y el Estado los tutela. Las personas los tienen con anterioridad a que el Estado los reconozca por el solo hecho de ser parte de este mundo. El Estado no los crea y por lo tanto no puede darlos o en su defecto eliminarlos. 2. Se modifica el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos. Sobre este punto se deben de hacer varias acotaciones. En primer término, es importante definir los conceptos de derechos humanos, garantías individuales y derechos fundamentales, toda vez que suelen emplearse como sinónimos, pero técnicamente presentan diferencias importantes. A saber, los derechos fundamentales son esa facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, libertad, igualdad, a su participación política o a cualquier otro aspecto fundamental que afecta el desarrollo como persona. En una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. B. Por otra parte, por derechos humanos entendemos a aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona humana sin excepción, por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en cuanto a parámetros de justicia y legitimidad política. Y por último, las garantías individuales, las instituciones y condiciones establecidas en la Constitución de un Estado a través de las cuales el mismo asegura a los individuos el uso pacífico y el respeto a los derechos que la propia Constitución prevé. Amigas y amigos, hoy México se enfrenta a un reto mayor, ya que la defensa cabal de los derechos humanos requiere de una reforma integral de leyes a lo largo y a lo ancho del país, un trabajo legislativo concienzudo que implica, entre muchas cosas, generar una ley reglamentaria del artículo 1 constitucional, además de crear facultades para que el Congreso pueda legislar en materia reglamentaria en este tema. Curiosamente, no tenemos una reglamentación constitucional adecuada para bajar esta legislación como una legislación general en el país. Para ello, es necesario hacer esta reforma para generar los reglamentos y el diseño institucional para garantizar la observancia y defensa real de los derechos humanos. Sin duda, la lucha por la libertad y la justicia que tanto nos ha costado a los mexicanos y que representamos en nuestros héroes nacionales, sin dejar de lado a esos héroes anónimos, nos exigen hoy tener una visión que va más allá de nuestras fronteras y nos invita a luchar por valores de igualdad y democracia. Esta situación hace patente la necesidad de volcarnos por la defensa de los derechos humanos como un principio ético fundamental y punto de inicio para la regulación del comportamiento humano.
Para concluir, el presidente Juárez hoy nos genera la inspiración para continuar con esta brega en base a constancia, fortaleza y perseverancia, valores más representativos de su actuar ante las adversidades que sufría la nación en ese entonces. Por lo tanto, no debemos dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, justicia, igualdad y democracia dentro de un marco de pleno respeto a los derechos humanos, por una ciudadanía cuya conducta se basa en la ética, por una ciudadanía cívica e íntegra. Y los felicito a ustedes porque esos son sus valores fundamentales como sociedad civil. Muchas gracias. Como una pequeña federación.